¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy traemos un súper tema que denominamos Dime tu sector y te diré tu contribución. Para platicar conmigo está Adalberto Ramos, abogado litigante de nuestra firma Garrido Licona. Bienvenido, Adalberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis, a ti y a la audiencia. Gusto en saludarlos. También con nosotros está ya también un muy conocido Jorge Araujo. Te agradezco mucho que estés con nosotros para platicar este tema. Gracias, José Luis. Adalberto, como siempre, un gusto. Un saludo a todos por allá, que estén bien. Pues la verdad es que empezó muy movido el año. Empezamos con el tema de esquemas reportables 2021, después nos vino la reforma de outsourcing y ahora nos sorprenden con esto, ¿no? Y para platicar y empezar ya a detalle, pues sí me gustaría, Adalberto, que nos des un contexto. ¿Qué es esto de las tasas efectivas? ¿A raíz de qué viene esto? ¿Qué es lo que busca el SAT al haber hecho esta publicación? En general, ¿de dónde sale esto? Sí, José Luis. Mira, pues efectivamente, ¿no? La semana pasada, pues el SAT dio a conocer las tasas de impuestos efectivas de grandes contribuyentes, en específico de 40 actividades económicas, que solo, bueno, representan el 3.15, ¿no? Del total de las actividades. Pero esto, ¿de dónde viene? Recordemos que con la reforma fiscal de 2021, que como sabemos, pues tuvo un enfoque en el sentido de fortalecer las facultades de fiscalización de la autoridad, y entre ellas se estableció una nueva facultad que señala que el SAT tiene la posibilidad o puede dar a conocer los parámetros específicos de tributación en cuanto a utilidad, conceptos deducibles, tasas efectivas de impuestos. Entonces, esto se señala que es pues para medir riesgos impositivos, para pues determinar si hay alguna situación de riesgo que implique que estén por debajo del rango, pues en su caso pues tengan que presentar alguna autocorrección en su caso, ¿no? Sin embargo, hay que tener presente que estos parámetros de tributación que va a dar a conocer el fisco no son obligatorios como tal, ¿sí? Entonces, eso es de ahí procede, ¿no? De esta nueva facultad. Ahora, esto se debe principalmente, el dar a conocer estas tasas efectivas, pues se debe a que el SAT identificó una evasión fiscal de 700,000 millones de pesos en grandes contribuyentes. Y esto, según el SAT, se debe pues a que estos grandes contribuyentes están tributando con tasas efectivas de impuesto menores al 2%, aproximadamente del 1.33%, y pues bueno, según el SAT, esto se debe a que están aplicando deducciones indebidas, planeaciones fiscales, algunas interpretaciones fiscales bastante agresivas, pues lo cual incide en que paguen un impuesto mucho más bajo de lo que les correspondería, ¿no? Y aquí destaco, José Luis, que la tasa efectiva, como lo da a conocer el SAT, es la proporción del impuesto que tú pagas respecto de tus ingresos totales, ¿no? Esa es la proporción que bueno, es bastante cuestionable el cómo llegan a esa fórmula de tasa efectiva. Más adelante lo vamos a platicar, pero bueno, como les mencionaba, dan a conocer estas tasas efectivas de 40 actividades económicas y pues bueno, es muy importante pues considerarlo. Porque pues bueno, como sabemos, pues hay programas de cumplimiento donde eventualmente el SAT nos podría emitir alguna carta de invitación cuando identifique que estamos por debajo de ese rango y pues bueno, hay que atenderlo, ¿no? Y mira, este concepto que tú comentas de tasa efectiva es muy importante porque lo que señalas es que va sobre ingresos. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a que la tasa efectiva se determine en función de las utilidades. En términos generales, tenemos una tasa corporativa del 30% y podríamos tener una tasa efectiva distinta en función de algunas partidas que pudieran ser deducciones que no se toman en un ejercicio y que se toman posteriormente, o ingresos que se anticipan o se difieren. Pero aquí es en función de los ingresos. Y algo que quedó a deber, Jorge, es el tema de utilidades y conceptos deducibles. ¿A qué se debe que nada más publiquen tasas efectivas?
Y José Luis, esa es una pregunta bien interesante y la verdad es que revisando un poco esta propuesta y haciendo un poco de historia, tú recordarás que hace algunos años se aprobó el famoso programa BEPS. En este programa BEPS, que aquí en México la primera entrada fue el tema directo de precios de transferencia, las autoridades fiscales no solamente de México, sino de varios países han ido incorporando temas asociados con las recomendaciones en materia de fiscalización. Y justamente parte de este cálculo que están proponiendo para efectos de la tasa efectiva que estamos comentando, parte justamente de una de las recomendaciones que vienen por allá. Incluso es importante señalar que esta forma de cálculo, debatible o no debatible, y totalmente de acuerdo contigo con el tema de que no da pauta a temas de deducción y el cálculo de utilidad, sino que simplemente es en proporción de tus ingresos, cuánto pagas de impuestos, no es únicamente exclusivo de la autoridad mexicana. De hecho, hay países como Australia, incluso Estados Unidos, que ya están haciendo esta medición y justamente porque se están alineando a una recomendación que el mismo programa BEPS en su momento establece como parte de las recomendaciones para facilitar el proceso de fiscalización. Estamos, obviamente, como tú bien entenderás, este tema nos deja un vacío y una discordancia entre lo que normalmente hacemos, que es tomar todas las pautas de qué partidas son deducibles, cómo se hace la acumulación, la misma tasa, etcétera, con esta nueva facultad que tiene la autoridad, alineándose un poco a lo que otros países están haciendo. Y aquí un tema interesante, bueno, ya vimos que las tasas efectivas son en función de ingresos, ya vimos que no se van a conocer utilidades ni conceptos deducibles, que creo que es algo que faltó. Además, ya nos comenta Adalberto que solo salieron para ciertos sectores y que no es vinculativo. Y retomo este último punto en donde Adalberto lo señalaba, oye, esto no es vinculativo, ¿esto qué significa? Que no es a fuerzas, ¿no? Son simple y sencillamente parámetros. Pero eso, de alguna manera, implica que el SAT, si tú estás abajo de ese parámetro, pues en principio te vea como un contribuyente riesgoso. Y entonces, ¿cómo va a fiscalizar? Va a empezar con cartas de invitación, programas de cumplimiento. ¿Qué es lo que nos tiene preparado el SAT? Que creo que es lo que les interesa a toda la audiencia que hoy en día nos acompaña. O sea, ¿qué va a pasar? Yo estoy abajo de una tasa efectiva. O sea, ¿cuál va a ser el procedimiento que en principio debiera seguir el SAT en función de la experiencia o en función de lo que ha dicho Adalberto? Sí, mira, José Luis, ya lo han anunciado que como parte de este programa de cumplimiento van a empezar a emitir cartas de invitación, ¿sí? Cuando ellos identifiquen que este contribuyente está por debajo de ese rango, van a empezar a emitir cartas de invitación. Y incluso ya lo han dicho, que si el contribuyente no se autocorrige, pues eventualmente ya podrían ser sujetos de una auditoría. Entonces, por ahí va a empezar, ¿no? Es como lo vemos, lo visualizamos. Ok, ahora, ¿qué pasa si entendemos la carta de invitación o no nos autocorregimos? Porque seguramente el SAT querrá que las arcas del SAT, pues obviamente no impliquen el gastar facultades, van a querer que te autocorrijas, haciendo alusión que estás haciendo planeaciones agresivas o que no estás pagando el impuesto mínimo. En este caso, ¿qué recomendamos? ¿Sí atender las cartas invitación, realmente no atenderlas, corregirnos en ese momento para no llegar a una auditoría? O sea, ¿qué es lo que estaríamos recomendando en este tema, Adalberto? Sí, mira, José Luis, siempre ante un requerimiento de información o una carta de invitación por parte del fisco, lo primero es atenderla. Eso es muy importante, no dejarlo porque más allá de que estemos por debajo del rango, etcétera, puede haber otras consecuencias como una suspensión o cancelación de sellos digitales si no atendemos estas cartas de invitación, ¿no? De ahí que esa es la recomendación primero y por supuesto, ¿no? Atenderla en los plazos que nos señalan, presentar la información, la documentación que justifique esas diferencias que nos están requiriendo para, pues, de esta forma minimizamos, ¿no? El riesgo de que nos auditen en un futuro. Recordemos que si nos auditan, pues aparte de que los recargos se van a seguir generando, pues también hay multas y pues la contingencia fiscal puede aumentar. Ahora, un tema importante, Adalberto, es en qué entorno macroeconómico y fiscal estamos. Porque mucho se ha hablado de esta reforma fiscal integral que no ha llegado, que se esperaba que podía llegar, digamos, para el segundo periodo de la 4T,
pero aparentemente no va a llegar. Entonces sí, creo que vale la pena revisar en qué entorno estamos para la reforma fiscal 2022 y por qué la importancia de esta publicación. Ahí sí nos ayudas, Adalberto, a entender el entorno fiscal que hoy estamos viviendo en México, para entender la importancia y de dónde se van a sacar los recursos para el próximo presupuesto de egresos, Adalberto. Sí, José Luis, mira, ya lo han anunciado en los diferentes medios que va a haber una reforma fiscal que se va a presentar como parte del paquete económico en septiembre de este año. Sin embargo, no va a haber aumento de impuestos, ya lo han señalado claramente. Va a llevar un enfoque principalmente de simplificación en el pago de impuestos, pues a través del uso de las herramientas tecnológicas que ya ha empezado a implementar el SAT, incluso desde el sexenio pasado. También va a haber ajustes al marco legal, pues para evitar esa evasión fiscal, porque justo pues el hecho de que a criterio del SAT, pues los grandes contribuyentes están por debajo de una tasa efectiva de impuestos promedio, ha señalado que se debe en gran parte a planeaciones fiscales agresivas, al uso de deducciones indebidas y también al uso de interpretaciones legales bastante agresivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que han dicho es de que va a haber ajustes al marco legal para tratar de evitar esas interpretaciones y esa evasión fiscal. Ahora, con esta reforma, ¿qué es lo que se busca? Pues se busca una meta de recaudación por 200,000 millones de pesos aproximadamente. Eso es lo que se busca, ¿no? Y ahora, un dato muy interesante es que lo que han señalado es que con la reforma fiscal de 2014, pues la recaudación aumentó aproximadamente en un 2.4% del PIB. Eso es con reforma fiscal de 2014. Sin embargo, con la fiscalización que se dio el año pasado y en lo que va de este año, a pesar de pandemia, pues la recaudación aumentó en un 2.2% del PIB aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que ven ellos? De que, bueno, a través de fiscalización, sin necesidad de una reforma fiscal, pues podemos recaudar esos montos que se necesitan. De ahí que el enfoque va a ser fiscalizar más, ¿no? Y por eso ahorita, en primer término, se están enfocando a los grandes contribuyentes a través de la publicación de estas tasas efectivas de impuestos y como ya lo habíamos señalado, ¿no? Es muy claro, si estamos por debajo del rango, hay riesgos que debemos atender y bueno, más adelante vamos a platicar, ¿no? De algunas acciones preventivas que recomendamos. Y aquí, Jorge, parece que la fórmula es más fácil o muy sencilla como economista. Si no va a haber aumento de impuestos, no se pretende una reforma fiscal importante, pues parece que esos 200 millones de pesos, la cantidad que estamos señalando, pues prácticamente lo que se requiere es, o de donde va a salir es de la fiscalización, ¿no? Porque de algún lado se tiene que cubrir esa parte del presupuesto que no se va a cubrir justo por el incremento de impuestos. Sí, definitivo, José Luis. Y creo que lo preocupante es la manera, siguiendo este argumento, ¿no? Que vinieron desde la publicación del Plan Maestro de Fiscalización para este año, en donde la bandera que se está defendiendo es que vamos a hacer los procesos más simples. Yo creo que en esta simplicidad que se está contemplando, se omiten temas muy relevantes que vamos a comentar también un poco más adelante, pero me voy anticipando. Sí, como todos sabemos, realmente se publicaron únicamente algunas tasas efectivas, ¿no? De algunos sectores, por diferentes criterios que la autoridad pueda tener, que son los que históricamente le han puesto más llaga en auditorías o ven que han identificado algunos temas en particular o creen que han tenido mejores éxitos en auditorías previas. Hay muchas razones. Sin embargo, lo que pretende esta nueva dinámica es hacer un comparativo de manera simplista entre, bueno, si tú te ubicas dentro de este sector, tú tienes que llegar a esta tasa efectiva de impuestos. Y honestamente, José Luis, todos lo sabemos, difícilmente una empresa o un gran contribuyente que incluso pueda pertenecer, que de hecho lo hace, a un grupo nacional o multinacional, difícilmente tiene un solo giro de negocio per se ya en su operatividad normal. Entonces, ¿a qué conlleva esto? A que esta posición simplista en donde dice, bueno, pues yo te ubico en este sector y tú tienes que pagar tanto impuestos sobre tu base de ingreso gravable. Pero resulta ser que ese contribuyente que efectivamente está en ese sector no necesariamente lleva una sola operación comercialmente hablando. O sea,
prácticamente todos los negocios tienen 2, 3, 4 o 5 giros simultáneamente, y dentro de cada giro o incluso dentro de un mismo giro, por tipo de producto, por tipo de línea de negocio, puede tener diferentes rentabilidades que son perfectamente sustentadas y perfectamente razonables. Entonces, definitivamente, y regresando un poco a tu pregunta de origen, sí, esta postura simplista, con esta bandera de que queremos hacer mucho más fácil y ágil los procesos de revisión, en apoyo también para incentivar actividad económica, mayor confianza de inversión, etcétera, tiene un gran punto del que adolece, y el que adolece es que esa simplicidad nos pone desde la perspectiva de SAT en una postura de riesgo, en donde tenemos empresas que tienen 5, 6, 7 tipos de negocio, giros de negocio, actividades que definitivamente pues no están a la luz de esta comparativa simple, y que pues sí le pone una carga todavía adicional al contribuyente de decir, bueno, pues tengo yo que llegar con una explicación porque ellos creen que llevo a cabo una operación, cuando en realidad mi operatividad comercial es mucho más compleja de eso. Entonces, definitivamente es una carga fuerte. Yo creo que en un mediano plazo y el entendimiento de esta regla puede incluso llevar a desincentivar temas de inversión o temas de hacer un poco más complejo, más amplia la actividad de negocio de algunas empresas, al verse forzadas a estar teniendo que cumplir con esta tasa efectiva y al mismo tiempo estar documentando pues sus líneas de negocio y sus diferentes actividades comerciales, dependiendo pues de la estructura de competencia o de ataque o de inclusión dentro del mercado que tengan, ¿no? Entonces, yo definitivamente sí lo veo complicado. Entonces, en términos generales, Jorge, que creo que tienes un punto, lo que tú dices es que hoy en día te quieren visualizar como un solo sector y en función de esa actividad preponderante calificarte tu rentabilidad, pero puedes tener alguna otra actividad que te genere inclusive pérdida o una utilidad menor que contamine esa tasa efectiva a la que hace referencia esta publicación, y entonces no llegar a esa tasa efectiva porque en realidad tú tienes otras actividades. Y aquí viene una pregunta interesante para ti, Jorge. Hay muchas empresas que pueden tener estas 5 actividades en una sola entidad legal, pero habrá un grupo de la competencia que corresponde al mismo sector que estas 5 actividades las segrega en 5 compañías y que a lo mejor su negocio no está exactamente en el sector, sino en un sector, digamos, alternativo. Voy a poner el ejemplo de la industria automotriz. Una parte de la utilidad sí es en la manufactura de los autos o del bien de que se trate, pero a lo mejor la mayor rentabilidad está en la postventa, que son las autopartes. Correcto. En este tipo de casos, podemos hacer un análisis o deberíamos estar buscando hacer un análisis global en función del grupo empresarial al que pertenezco, o forzosamente la autoridad me va a llevar a, si es una entidad legal, aun y cuando tu rentabilidad en función de tu negocio, digamos global, esté en otra actividad, pues entonces ya me amolé y entonces ya no puedo hacerlo a nivel grupo. ¿Tú qué piensas? Es una pregunta bien interesante y creo que en este punto la respuesta es un poco gris, no se trata de blancos y negros, ¿no? Yo sí soy de la idea que definitivamente un negocio aislado no funciona si no hay la interacción de otras operaciones dentro del mismo contribuyente o como parte del grupo. Hay que recordar, José Luis, que una estructura grupal no necesariamente está encaminada para un tema de evasión fiscal o para reducir la base de impuestos, simplemente pueden haber actividades o estrategias comerciales en donde el grupo le conviene tener las actividades desagregadas en diferentes intercompañías. Incluso puede ser, y tú lo sabes perfectamente, que muchas empresas desagregan sus operaciones por temas incluso comerciales con clientes, ¿no? Hay veces que una operación pudiera estar dentro de la misma empresa que manufactura, pero a lo mejor si el cliente final dice, oye, pues es que yo te quiero comprar, pero necesito que establezcas específicamente una empresa para comercializar el producto, bueno, pues yo para ganar ese negocio tengo que constituir otra empresa, ¿no? Y así podemos poner muchos ejemplos. Entonces, yo creo que el argumento del SAT está muy claro. Ellos te van a comparar y decir, a mí no me interesa que tus demás operaciones estén en otras empresas, tú tienes que llegar a esta rentabilidad, porque al final del día eso es lo que yo establecí con base en mis bases de datos, en la información que yo tengo, y eso es lo que tú tienes que dar. Y ahí es donde entra justo lo que vamos a comentar después, que es todo este
este argumento desde la perspectiva de negocio y documental, de decirle, oye, es que mi negocio probablemente aquí no está llegando a los parámetros que tú me estableces, pero si no lo tuviera yo establecido así, tampoco estaría generando negocio con clientes externos por A, B, C, y de esa forma pues yo tengo estructurado mi grupo para que al final del día todo sea rentable, ¿no? Entonces se pone un reto bastante interesante, ya que definitivamente la postura del SAT va a ser, esta es la tasa, a esto tienes que alinearte, y ahí sí la documentación, los papeles legales, fiscales, contables, en materia de precios de transferencia, porque aquí definitivamente involucra operaciones intercompañía, va a ser extremadamente importante para llegar con un argumento defendible y creíble por parte del contribuyente frente a estas posibles cartas de invitación o procesos de revisión. Excelente. Ahora, Adalberto, vemos en la pantalla que efectivamente hay algunos sectores de los cuales ya se publicó la tasa. Vemos que está minería, industrias manufactureras, que incluyen la automotriz y farmacéuticos, las actividades comerciales, financieras y de seguros. Pero hay otros sectores en donde no salieron tasas. Pongo algunos ejemplos. Oye, el sector de construcción no sale alguna tasa. Pongo otro ejemplo, el arrendamiento no sale. ¿Estos sectores entonces quiere decir que ya se salvaron o qué les espera a estos sectores? ¿No están, digamos que no son un foco de atención de la autoridad? ¿O cómo debemos interpretar a estos sectores respecto de los cuales no se ha dado a conocer esta tasa, Adalberto? Sí, mira, José Luis, bueno, dieron a conocer estos primeros 5 sectores porque identificaron que son sectores rentables, ¿no? Y a partir de ahí, pues es que dieron a conocer estas tasas efectivas de impuestos. Digamos que son el target ahorita de inicio con este tema de tasas efectivas de impuestos. Sin embargo, pues las empresas que pertenecen a otros sectores que son grandes contribuyentes, pues desde luego también deben de cuidar y pues ya buscar algunas alternativas para tratar también de estar en línea, ¿no? Con estos parámetros. ¿Y a qué voy yo? Pues definitivamente hoy ya hemos visto, esto no es nuevo, esto de darles enfoque, de buscar que el contribuyente tribute conforme una tasa efectiva que la autoridad pone sobre la mesa, pues esto no es nuevo. Ya lo hemos visto en el pasado, incluso desde la administración pasada, cuando empresas multinacionales eran auditadas, por ejemplo, una auditoría en materia de impuestos sobre la renta. Había siempre un economista del SAT, pues haciendo un análisis económico, precisamente de rentabilidad, de tasas efectivas de impuesto, etcétera. Y cuando veían que la empresa mexicana estaba muy por debajo de esos rangos, definitivamente sí buscaban un ajuste, lo siguen haciendo hoy en día en las auditorías. ¿Y cómo llegan a ese ajuste? Pues rechazando deducciones, etcétera, ¿no? Digamos que parten de un objetivo, ¿no? Que es una tasa efectiva target y a partir de ahí identifican qué deducciones estarían rechazando para llegar a ese impuesto, ¿no? Y aquí, Jorge, entonces estos sectores que no fueron publicados, y ponemos el ejemplo de la construcción, del arrendamiento, ¿cómo prepararse? O sea, ¿con quién compararse? Si hoy en día no le están dando una tasa efectiva, vamos a pensar que se quieren preparar porque al final del día, pues van a ser publicados. Entonces, a estos sectores, ¿cómo hacer ese comparativo? ¿Contra quién me comparo? ¿Qué se tiene que hacer ahí, Jorge? Pues yo creo que lo primero es identificar el segmento o el sector en el que estás por todo lo que platicamos previamente. Es decir, puedes estar enfocado en un solo segmento o en varios, dependiendo de tu negocio. Ese prediagnóstico de saber y entender efectivamente en qué sector estás es fundamental, que suena simple, pero ya platicamos que no necesariamente es así. Y una vez que ya identificamos esos sectores, obviamente identificar si alguno de esos sectores ya fueron publicados. Y en aquellos que no, pues la primera instancia es acceder, que sí se tiene, acceder a información públicamente disponible de empresas probablemente públicas aquí en México o en el extranjero que compartan en temas de negocio, en temas económicos, similitudes con el mercado mexicano para hacer un proxy, si me permites la palabra, de decir cuál podría ser la tasa efectiva mínima que podría estar en el foco del cálculo del SAT. Hay que recordar que el SAT tiene varias fuentes de información y hay fuentes que definitivamente no están en el acceso de cualquier contribuyente. Al final ellos tienen la información de todos los contribuyentes mexicanos. Sin embargo, el SAT también se hace de información públicamente disponible de bases de datos externas y también de comparativos de otros países. Entonces, estas empresas que ahorita no fueron publicadas, sí deben primero identificar
señalar claramente qué sector o sectores llevan o están comprendidos dentro de su operación y después llevar a cabo este análisis económico con información públicamente disponible para ir estimando cuál puede ser un aproximado proxy de la tasa que el SAT pudiera estar estimando. Sabemos que esa tasa puede estar sujeta a cambios una vez que las publique la autoridad, pero como siempre creo que el no hacer nada y esperar a ver a qué horas me publican y llevarme la sorpresa es el peor escenario. La autoridad se está moviendo a pasos sumamente rápidos y es un tema de tiempo en cuando esa información esté disponible. Entonces, llevar a cabo estos análisis previos, este diagnóstico de dónde estamos, va a ser extremadamente importante y sí hay información pública a través de bases de datos y análisis económicos, con lo cual podemos llegar a un dato, si no exacto, bastante cercano a lo que la autoridad pudiera estar estipulando una vez que publique esta información, José Luis. Excelente. Oye, Adalberto, y las tasas que se publicaron, que creo que es una pregunta muy válida, ¿son tasas que tengo que observar de aquí en adelante o más bien las tasas que se publicaron están relacionadas con años anteriores? Pues mira, sí, o sea, efectivamente, estas son tasas efectivas del 2016 al 2019, ¿no? Entonces, y aquí, pues, por supuesto, el ejercicio más antiguo es 2016. Entonces, pues definitivamente sí hay que ocuparnos, ¿verdad? Porque pues como ya está a unos meses de poder caducar este ejercicio de facultades de comprobación, pues definitivamente ese ejercicio es el que primero va a estar en el target de las autoridades, ¿no? Eventualmente podría llegar alguna carta de invitación por ese ejercicio, entonces creo que desde ahorita ya nos podemos ocupar para identificar esos riesgos y bueno, más adelante vamos a platicar de esas acciones preventivas, ¿no? Entonces, realmente son tasas que empiezan a partir de 2016. Y una de las preguntas que también creo que son muy válidas es, ¿qué pasa si ahorita me están auditando? Porque ya empezaron 2013, 14 o 15. Ellos me podrían buscar aplicar estas tasas como referencia y decir, oye, en estos años debiste de tener una tasa promedio o una tasa similar, o realmente estamos lejos de que nos apliquen ese procedimiento, sobre todo auditorías abiertas de precios de transferencia, en donde están buscando retar la rentabilidad del negocio. Sí, José Luis, o sea, diste en el target. Yo creo que sería muy aventurado aplicarte las mismas tasas, porque sí fue muy clara la emisión por año, pero hablando de otros ejercicios, ya sean más próximos o previos al 2016, definitivamente lo que sí estamos viendo es que esta mecánica de aproximarte cuál es la expectativa del SAT como tasa global o efectiva de todo tu negocio, ya lo están aplicando. Esa información no está publicada, como el ejemplo que pusiste, 13, 14, 15, eso es un hecho. Pero lo que sí me gustaría que toda la gente que nos acompaña hoy se lleve en la mente es que este ejercicio de compararte tu tasa efectiva en cualquier año ya es una práctica del día a día, al menos en las auditorías que yo estoy viendo en temas de precios de transferencia y de otros, aún y cuando puedas tú explicar, oye, hablando específicamente de precios, oye, pues yo tengo una rentabilidad de mercado y aquí están las comparables y aquí está mi estudio. Definitivamente el SAT dice, oye, pues está muy bien que tu utilidad contable, porque recordemos que precios, su base de cálculo es la rentabilidad contable que presentan las empresas. Entonces te puede decir el SAT, pues me parece muy chévere tu estudio y tu rentabilidad contable, valor de mercado, lo que tú quieras, pero si yo hago el cálculo de cuánto pagaste como impuesto ese año entre tus ingresos gravables y a mí no me suena el número, aunque tengas tu estudio, yo voy a ir justamente con la estrategia que decía de Alberto, de decir, tu operación intercompañía, supongamos que es relevante, pues es no deducible o dame más documentación. Entonces, sí, es un hecho, lo van a hacer y lo están haciendo aún y cuando no tengan publicadas para esos años esas tasas. Es un hecho que ya lo están aplicando. Oye, y aquí me surge una pregunta. ¿Es más riesgoso aquellas empresas que son multinacionales y cuyas operaciones con partes relacionadas son mayores a aquellos contribuyentes, grandes contribuyentes, que el grueso de sus operaciones son con partes independientes? ¿Es el mismo riesgo? ¿Ves un riesgo distinto, una distinción?
Yo veo un riesgo, no quisiera decir mayor o menor, yo veo un riesgo distinto. Y el riesgo, ese tema del riesgo distinto recae que, como ustedes saben, cuando hay operaciones intercompañía, hay adicional a toda la documentación que te pueden pedir temas de CFDIs, materialidad, soporte, evidencia del servicio, que eso te lo piden, aunque las operaciones sean con terceros que comparten relacionadas, se incorpora a estos otros elementos en materia de precios de transferencia que son muy específicos, como el estudio, las comparables, las bases de datos y otros temas particulares que se tienen que cumplir para efectos documentales cuando la operación es intercompañía. ¿Es mayor riesgo? Pues yo te diría, depende, y ahí sí voy a aplicar la del economista que dice, depende, y depende mucho de qué tan sólida está la documentación del contribuyente. O sea, al final, y aquí mi estimado abogado no me va a dejar mentir, la fuerza con la que tú puedas defender cualquier argumento va a depender de la evidencia que tú tengas, es decir, de la documentación. Entonces, creo que sí es un poco más complejo, creo que sí depende de qué tan sólido esté toda la documentación en materia de intercompañía. Y ahora, abriendo un paréntesis, si me lo permites, José Luis, creo, al menos en la experiencia del SAT, incluso yo en algunas empresas que he visto o que me ha tocado platicar, el SAT también sabe, aquí entre nos, que muchas veces las operaciones intercompañía no tienen ese rigor de documentación hacia adentro de un grupo como las operaciones con externos. Entonces, quizás ahí el riesgo es diferente y podría caer que es un poquito más alto, pero porque se adolece de esas prácticas o buenas prácticas en temas documentales cuando se llevan a cabo operaciones intercompañía. ¿Vale? Creo esto, Alberto, esto que comenta Jorge, creo que es muy importante porque digamos que esto ya se tiende a mayor riesgo, se da por la falta de documentación en las operaciones, de acuerdo a lo que dice. O sea, no importa si es con parte relacionada o con parte independiente, sino si yo no tengo un rigor en la documentación de la información, pues es ahí donde van a venir el rechazo de deducciones para llegar a la tasa efectiva que espera el SAT. ¿Esto es correcto, Adalberto? Sí, es correcto, José Luis. Incluso, como apuntaba Jorge, pues bueno, es un riesgo diferente, ¿no? Sin embargo, también en operaciones con partes independientes, pues también lo están fiscalizando bajo esta óptica, ¿no? También de comparando con partes relacionadas. Hemos visto que han cuestionado valores de mercado entre operaciones con partes independientes, sobre todo cuando tenemos deducciones, acreditamientos que incluso nos generan saldos a favor y que solicitamos en devolución, pues sí tenemos ya varios litigios donde justamente eso es lo que están cuestionando, ¿no? Los valores de mercado, no tienes avalúos, no tienes documentación que acredite, ¿no? Precisamente esa situación. Entonces, pues definitivamente, si bien, como apuntaba Jorge, el riesgo es diferente, pero creo que ambas tipos de situaciones, pues sí deben de observarse, ¿no? Con detenimiento. Excelente. Y bueno, ya vimos qué va a pasar con los sectores que no están publicados y ya vimos que ellos pudieran empezar a hacer ciertos comparativos o ciertos análisis para identificar cuál podría ser esa tasa. Pero aquí siempre hablamos de grandes contribuyentes. ¿Qué pasa si no soy grande contribuyente y me dedico a uno de los sectores que fueron publicados? A mí me va a llegar el SAT, no me va a llegar, debo estar tranquilo por ser no grande contribuyente. O sea, ¿qué va a pasar conmigo? Que creo que es uno de los temas que sujetos a evaluación. O sea, realmente soy sujeto a auditoría, por no ser grande contribuyente, no soy el target del SAT, puedo dormir tranquilo. ¿Qué opinan de este tema? Sí, mira, definitivamente, digo, aunque no seamos el target inicial a través de esta publicación de tasas efectivas, sí pensamos que eventualmente ante una auditoría, pues el fisco válidamente podría darles enfoque también a una auditoría tratándose de estos contribuyentes que no están, ¿no? En este sector como lo estamos platicando, ¿no? Ya lo habíamos apuntado y lo habíamos señalado. Ese es un enfoque pues prácticamente generalizado, donde pues sí, la autoridad tiene algún target específico, ¿no? En temas de rentabilidad, en temas de tasas efectivas, y sobre ese enfoque es como está abordando las auditorías. Entonces, pensamos que no hay que confiarnos si no somos parte de ese sector, si no somos un grande contribuyente, porque pues de cualquier forma en una auditoría sí nos pueden abordar bajo esa perspectiva y sobre todo rechazando deducciones, ¿no? Rechazando deducciones bajo temas de materialidad, etcétera, que pues ahí sí hay que tener mucho cuidado en cómo documentar nuestras operaciones para disminuir ese riesgo, ¿no? De un rechazo de deducción. Ok, y bueno, pues ya platicamos y en términos generales, digamos, la primera conclusión que se sacó de esta plática
es que efectivamente pues va a haber una fiscalización todavía más intensa por parte de las autoridades fiscales. La segunda conclusión, pues es que sí tiene sus temas controvertidos el tema de tasas efectivas, porque al final del día hay empresas que no todos sus ingresos están vinculados con el sector publicado, que esto se puede medir en función de cada línea de negocios o inclusive a nivel grupo empresarial, y esto pudiera causar controversia. Otro tema que veíamos es, en términos generales, que aun y cuando mi sector no esté publicado, pues sí tengo algunas formas o algunos medios para identificar si puedo ser eventualmente un contribuyente riesgoso, y además que el no ser grande contribuyente, pues no implica el hecho de que sea auditable, ¿no? Y finalmente creo que algo que se platicó es la importancia de tener documentadas las operaciones, sin importar si son partes relacionadas o partes independientes, que no hay un riesgo mayor en general, sino que son riesgos distintos y que todo va a depender de la documentación. Pero creo que viene el tema importante, y esto es lo que quiero platicar. Bueno, yo soy grande contribuyente, ya estoy en el sector, ya me revisé y estoy abajo de las tasas. ¿Cuál es ese plan de acción que ustedes sugieren? O sea, ¿qué tengo que hacer como empresa? O sea, yo ya estoy metido en el problema, yo ya de alguna manera, si bien es cierto, no es vinculativa esta tasa, al final del día creo que puedo ser sujeto a una auditoría. Ustedes como especialistas en términos generales, ¿qué nos estarían sugiriendo, Jorge? Pues yo creo que la respuesta a eso es un poquito lo que hemos venido platicando, que es, pues primero, realmente, si tú haces el comparativo directo y te identificas abajo, lo primero es hacer un diagnóstico. ¿Estás realmente abajo porque perteneces al 100% a ese sector en particular, o hay particularidades de tu negocio por segmento de negocio, por tipo de producto, por tipo de mercado que estás atacando dentro de México, lo que fuese, que justifica esa tasa? Entonces, el primer paso es hacer un diagnóstico, realmente ver si lo que te están aplicando realmente te está causando un tema directo o es un tema que se puede documentar. Pero definitivamente hacer ese diagnóstico, identificar tus áreas de negocio, si son varios segmentos, uno solo, etcétera, va a ser fundamental, sobre todo para ese riesgo que tú en una primera instancia pudiste identificar, cuantificarlo, ¿no? Porque pues si haces tal cual como lo está haciendo Hacienda, pues tú puedes decir, no, pues mi riesgo es inmenso, pero realmente es empezar a identificar estos pasos y ponerle un primer número de decir, oye, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué segmentos tengo? ¿Realmente hace sentido la comparación? Y pues de ahí empezar a detonar pues pasos siguientes, ¿no? Que creo que el segundo paso, y adelantándome un poco a lo que estamos ahorita proyectándoles a la gente que nos acompaña, pues es ya hacer un proceso de preauditoría, ¿no? O sea, realmente ya con esa información, los segmentos, etcétera, empezar a rascar en todo lo que hemos venido comentando, que no, que es un tema documental, e incluso temas de actas, temas de operatividad, comerciales, el grupo, etcétera, etcétera. Y perdón, José Luis, me adelanté un poco, que creo que esa era no, creo que ese tema, ¿no? Ese tema es fundamental, y aquí creo que Adalberto nos puede explicar qué es esto de una auditoría preventiva. O sea, hoy en día conocemos la auditoría de estados financieros, las auditorías por parte de una autoridad, las auditorías que son para temas específicos. ¿Cómo sería una auditoría preventiva, Adalberto? Platícanos este tema de Jorge. Sí, mira, José Luis, como ya apuntaba Jorge, una vez que ya identificamos, ¿no?, que estamos por debajo de esos rangos, pues definitivamente hay que identificar las razones, los motivos por los cuales estamos tributando por debajo de ese rango que nos dio a conocer el SAT, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues una especie de auditoría preventiva, ¿sí?, al interior de la empresa. ¿Y esto qué es? Pues es un análisis jurídico, económico, financiero, contable, para identificar esos riesgos fiscales que eventualmente podrían implicar una contingencia fiscal. Y desde luego, al hacer una auditoría preventiva, identificando, por decirlo así, esas áreas de oportunidad, pues tenemos que tomar en cuenta las tendencias de fiscalización. ¿Qué es lo que hoy en día está fiscalizando el SAT para poder anticiparnos de forma preventiva, ¿no? Y te voy a dar algunos ejemplos. Hoy en día vemos que lo que está cuestionando mucho como parte de una auditoría el fisco, pues son la parte de pagos a partes relacionadas,
en específico, pues, servicios de tecnología de la información y comunicaciones. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Hemos visto que le da un triple enfoque, por decirlo así, ¿no? Primero, te requiere información para acreditar la materialidad de este tipo de servicios. También, luego identifica algún gasto a prorrata. Entonces, hay que demostrar que no es un gasto a prorrata, tener bien ese soporte documental de la asignación directa del gasto para poder desvirtuarlo, ¿no? O en su caso, si es un gasto a prorrata, pues defenderlo argumentando pues que reunimos todos los requisitos de la regla miscelánea fiscal que por ahí se establecen e incluso un tercer enfoque que hemos visto es que en esta parte de servicios de tecnología, en algunas ocasiones hay un desarrollo de plataformas, ¿no? Entonces, pues ahí el criterio del fisco es que como el beneficio no se da en un ejercicio, sino asciende a otros, pues te lo recaracteriza como un gasto o un cargo diferido aplicando la tasa del 15%, ¿no? Entonces, eso es una tendencia de fiscalización, hay que identificarla y hay que anticiparnos para tener bien ese soporte documental, ¿no? Pero también te doy otro ejemplo, servicios administrativos, que también es una partida altamente fiscalizable. Pues bueno, el tema de publicidad y propaganda, que pues más adelante Jorge por ahí nos podrá platicar de ese tema, que también está en el radar. Otro tema también que están fiscalizando hoy en día de forma muy importante es demostrar la materialidad de todos esos movimientos en nuestras cuentas de Cuca, CUFIN. Hemos visto que en algunas auditorías para validar, por ejemplo, tu saldo de Cuca, pues te están requiriendo, aparte de las actas de asamblea, pues los registros contables, ¿no? Que amparen, pues esas aportaciones, esos reembolsos de capital, también los estados de cuenta bancarios que acrediten esos flujos, incluso te piden esta información más allá de 5 años, ¿no? Que es lo que propiamente estás obligado por ley, pero sabemos que te están requiriendo ese cúmulo de información tan detallado para demostrar la materialidad precisamente de esos movimientos de Cuca, CUFIN. Y en general, José Luis, otra área que tenemos que atender como parte de estas auditorías preventivas es verificar el soporte documental de nuestras operaciones, tanto de servicios como de compra de bienes. Y aquí también meto el tema del requisito de fecha cierta, que como sabemos en las auditorías, pues el fisco está requiriendo que los contratos estén protocolizados ante notario. Si no lo están, pues te desconoce la operación, ¿no? También otro tema muy importante es la razón de negocios. Como sabemos, por ahí hubo una reforma fiscal en 2020. Sabemos que el fisco hoy en día ya nos puede recaracterizar una operación que carece de razón de negocios y tiene un beneficio fiscal solamente, pues lo puede ya caracterizar, que ya también lo venía haciendo con anterioridad a las auditorías, pero digamos que a partir de 2020, pues ya está ese fundamento en ley. Y aquí es muy importante tener bien ese soporte documental de la razón de negocios de nuestras operaciones, porque como lo mencionaba, eso hoy en día lo están cuestionando y es muy importante pues tener ese soporte documental, ¿no? Incluso temas también de tributación internacional, temas de establecimiento permanente, estos esquemas de comisionistas, ¿no? Que le determinan a la empresa mexicana incluso la omisión del ingreso total por esas ventas en el extranjero, que se ejecutan en el extranjero. También hay hemos visto que les fincan establecimientos permanentes a las mexicanas o les rechazan incluso deducciones a una empresa mexicana por pagos que realiza algún proveedor que a juicio del SAT constituye establecimiento permanente, pues también les están rechazando deducciones desde esa perspectiva. Entonces, en fin, es muy importante que como parte de esta auditoría preventiva, José Luis, sí identifiquemos esos riesgos fiscales conforme a las tendencias de fiscalización que vemos hoy en día por parte de la autoridad. Y una vez que ya identificamos esos riesgos fiscales, pues ahora sí preparar el defense file, ¿no? Digamos que tener preparado todo ese soporte documental de materialidad, razones de negocio, los argumentos jurídicos, etcétera, para que pues ante la eventualidad del día de mañana que nos llegue una auditoría, pues estar listos para dar una respuesta pues oportuna y pues para minimizar riesgos, ¿no? Bueno, entonces en términos generales creo que las acciones inmediatas es primero medir la tasa efectiva para ver si estoy en riesgo y que de ahí de la tasa efectiva voy a medir, oye, ¿qué tan riesgoso soy? Y dos, también me sirve como comparativo con las demás empresas del sector porque inclusive puede ser que yo esté pagando de más
Y entonces, así como puede estar abajo, puede ser que esté arriba. Entonces, cuando estoy arriba, pues también tengo que identificar por qué estoy arriba o qué es lo que está haciendo que pague más impuesto, porque a lo mejor no estoy haciéndolo de manera óptima o eficiente. Si estoy abajo, creo que ese tema que comentan es muy importante, empezar a identificar por qué estoy abajo, cuáles las razones de negocio, cómo es mi modelo de negocio y qué tan sustentable está mi modelo de negocio. Y ahí lo que estaríamos sugiriendo es una auditoría preventiva, es decir, como si fuera el SAT, qué es lo que me cuestionaría, qué es lo que me pediría y sobre todo para evaluar, pues qué tan preparado estoy en caso de una auditoría que sé que va a llegar tarde o temprano, ¿no? Y finalmente el tema del defense file, ¿qué es esto? Bueno, ya que identifiqué que estoy en un riesgo, que soy una empresa que sí puede ser sujeta a una auditoría, pues es empezar a identificar cuáles son los rubros en donde yo me siento un poco menos documentado para efectos de integrar toda la documentación que ampare esas operaciones. Y aquí, Jorge, pues, ¿qué documentación es la idónea? Creo que sí es importante entender cuál es la documentación idónea. Sabemos que va a depender mucho del tipo de deducción, pero ¿qué es lo mínimo que deberían de tener las empresas, sobre todo para documentar esas operaciones que son riesgosas o que a la luz del SAT pues no le pudieran gustar? Y sí, José Luis, y ese es un tema muy importante. Como tú bien lo dijiste, no depende mucho de la operación o de las transacciones que identifiquemos como riesgosas lo que se va a tener que armar. Pero si me pidieras un resumen, yo creo que un buen defense file debería tener un componente fiscal, claramente, y ahí podemos ahondar en temas de materialidad, en temas de razón de negocio, en temas de retención, caracterización de la operación y todos los temas que quieras ver. Un segundo tema, si está involucrado un tema de intercompañías, definitivamente el tema de precios de transferencia es algo que es fundamental. La comparabilidad, el estudio, los rangos, etcétera, etcétera, se vuelve un elemento crucial para darle soporte a esa operación si es que es intercompañía. Otro elemento de un buen defense file es tener la parte legal en el más amplio sentido de la palabra. No únicamente estoy hablando de tener un contrato. Incluso, José Luis, y digo, no me vas a dejar mentir, ahorita que se está hablando de esto de tasa de efectiva de sectores, es decir, lo que está diciendo un elemento de defensa, sobre todo en empresas que tienen varios segmentos de negocio, es que incluso si nos vamos a su acta constitutiva, todo lo que se redacta en el acta constitutiva respecto a cuáles son las actividades primordiales que la empresa tiene, se vuelve un elemento fundamental para acreditar o desacreditar la postura de que pertenezco o no pertenezco a un sector en específico. Obviamente, aunado a temas de actas, asambleas, temas obviamente contractuales, ¿no? Y por último, yo te diría que es una parte muy importante es la parte de la auditoría contable o todo lo que es la parte del registro contable. Nos hemos llevado con sorpresas en temas, por ejemplo, de auditorías, en donde por un tema de cómo se registra en una cuenta contable algún gasto, puede cambiar totalmente la dinámica en una auditoría por parte del SAT. Y voy a tomar un comentario que hizo hace un momento Adalberto respecto a la publicidad, en donde básicamente uno de los temas que se ponen sobre la mesa por parte de la autoridad es que cuando tú haces un pago de una regalía, pues ya hay una sentencia del tribunal que si al mismo tiempo pagando una regalía intercompañía, tú estás tomando o haciendo actividades de publicidad que estás deduciendo de manera simultánea con la regalía, uno de los dos cargos no procede porque se refiere desde la postura del tribunal o de la autoridad a gastos duplicados. ¿Y cómo ha hecho en mi experiencia ese tipo de revisiones y por qué lo saco con el tema de contabilidad? Porque me ha tocado ver en algunas empresas que temas que no tienen que ver con actividades de publicidad están registrados en cuentas contables que se denominan publicidad. Ejemplo, he visto que dentro de cuentas contables de publicidad se registran temas como pagos de comisiones a promotores, ¿no? Que a lo mejor, pues, oye, eso está más enfocado a una actividad de venta más que una actividad de publicidad como tal. Pero, pues, como contablemente no se abrió o no se detalló correctamente el registro contable, empiezan a caer en determinadas cuentas una serie de mezcla de cargos que la autoridad lo que hace es identificar y decir, aquí tienes un gasto duplicado por tantos millones de acuerdo a esta cuenta contable y por lo tanto pues empezamos a discutir, ¿no? Entonces, en resumen, un buen defense file debe tener un componente fiscal,
un tema de precios de transferencia, si evidentemente se trata de una operación intercompañía, un componente contable y un componente definitivamente contable o financiero, ¿no? Ok. Y bueno, pues pasamos a una de las preguntas que nos hacen es si los grandes contribuyentes, ¿cuáles son, no? Y a lo mejor aquí puede haber dos preguntas. Una, ¿qué pasa si yo fui grande contribuyente en 2016, 17, pero hoy en día no lo soy? Digamos que me afectaría esta publicación porque lo fui y no lo soy. Y dos, pues ¿cuál es el monto para hoy en día ser grande contribuyente y si esto se actualiza? Sí, José Luis. Bueno, mira, empiezo por la segunda pregunta. Hoy en día el monto son aproximadamente poco más de 1.500 millones de pesos, ¿no? Ese es el monto para que seas considerado un grande contribuyente y efectivamente estos montos hemos visto que se han actualizado con el tiempo, ¿no? Ahora, contestando tu otra pregunta, si estamos hablando de un ejercicio de 2016, 2017, etcétera, con anterioridad, pues en principio, el criterio que debiera prevalecer es, pues, el monto vigente en el ejercicio, ¿no? Del que estamos hablando, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, pues no dieron más guía, ¿verdad? Las autoridades como parte de esta publicación de tasas pero bueno, con independencia de eso, pues si ante una eventualidad de una carta invitación, nos están pidiendo esas justificaciones, pues con independencia de que estemos en ese criterio de grande contribuyente o no, lo cierto es de que ya tenemos una carta invitación que nos están pidiendo explicaciones de por qué estamos por debajo del rango y definitivamente hay que atenderla, ¿no? Excelente. Bueno, pues en términos generales creo que lo que aquí tendríamos que hacer como empresas que pudiéramos ser sujetos a una auditoría es estar preparados. ¿Y cómo va a estar preparado? Una, identificando si soy un sujeto riesgoso a la luz del SAT. Dos, haciendo una auditoría preventiva como si ya tuviera el SAT prácticamente en mi domicilio, para efectos de identificar cuáles son los temas en donde yo estoy un poco más débil, no tengo la documentación adecuada o que sé que hice a lo mejor una planeación agresiva o simple y sencillamente me siento flaco en cómo se documentó la operación, ¿no? Y finalmente prepararnos porque al final del día, si llega esa auditoría y me cuestionan esos temas que yo estoy visualizando, pues tener todo un expediente en función de lo que nos platicabas, Jorge. Dependiendo del tipo de pago, pues cuáles son los requisitos mínimos para tener ese defense file y de alguna manera salir librado en esa auditoría por esos conceptos, ¿no? Creo que esas son las acciones inmediatas de prevención en las que hay que trabajar en eso, sobre todo considerando el entorno, digamos, de fiscalización y el entorno de la reforma fiscal 2022, en donde no se prevé un incremento de impuestos, pero sí se prevé un incremento en la recaudación. Entonces, creo que aquí ya nos dejaron ver de dónde va a salir esto, que van a estar muy activas las autoridades y finalmente que tenemos que estar preparados. Creo que esas son las conclusiones en términos generales. Les agradecemos mucho a Adalberto, Jorge, los comentarios que nos dieron, creo que fueron muy valiosos. Les agradecemos a toda nuestra audiencia, gracias por acompañarnos. Esperamos que hayamos resuelto muchas de sus dudas que tenían cuando fueron publicadas estas tasas efectivas y los esperamos en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Hasta pronto. Buena tarde a todos. Gracias, buena tarde.